lugar de colocar el tubo pitot en un solo lugar, hiciéramos un barrido de un plano dentro de la sección de pruebas, o mejor aún, un barrido en un volumen dentro de la sección de pruebas, como por rebanadas. ¿Me explico? Eso evidentemente va a dar mucho más nitidez y mucho más precisión en la obtención de la constante de correlación, pero al mismo tiempo también va a ser extraordinariamente más tardado. Entonces, cada opción, ya sea tomar la presión dinámica en un solo punto, o tomarla en un plano, o tomarla en un volumen de control, cada una de esas cosas tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿De acuerdo? Pero bueno, como parte de eso, podríamos también hacer un escaneo de nuestro volumen de control en términos de la dirección del flujo. ¿Cómo podemos medir la dirección del flujo? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo diseñarían un instrumento para medir la dirección del flujo? Para empezar, los instrumentos que miden la dirección del flujo se llaman guiñómetros. Evidentemente haciendo referencia al movimiento de guiñada en un avión, pero no necesariamente se van a medir únicamente en el eje de guiñada. Pero bueno, el principio del instrumento podría ser justo lo mismo, para medir guiñada o para medir encabeceo. En su forma más simple, este instrumento son dos tubos paralelos y tienen la punta cortada a 45 grados con respecto al eje del instrumento. De suerte tal que entre los dos planos de las narices hay 90 grados. Entonces, bueno, en principio es muy sencillo el funcionamiento de esta cosa. Si nosotros tuviéramos un flujo que está incidiendo de manera paralela al instrumento, ambos tubos, obviamente conectados a cada una a su respectiva columna manométrica, marcarían exactamente el mismo nivel de líquido, ¿cierto? Pero si estuvieran, ya sea que el instrumento estuviera inclinado respecto al flujo, o que el flujo estuviera incidiendo de una manera angular respecto al instrumento, entonces uno de los dos tubos marcaría una mayor presión. ¿Se va entendiendo eso? Sí, profe. Entonces, bueno, lo que se hace antes que nada es calibrar el guiñómetro. Es decir, este instrumento lo vamos colocando en diferentes ángulos y vamos tomando lecturas, obviamente registrando en qué ángulo está cada una de las lecturas de presión. Y se puede encontrar una correlación entre la diferencia, básicamente entre la diferencia de presiones y el ángulo. Sin embargo, este es un caso clásico del efecto de la histéresis. ¿De qué forma nos va a afectar la histéresis? Bueno, imagínense que estamos haciendo esta calibración desde un ángulo negativo hacia uno positivo. Entonces, bueno, empezamos a tomar valores y cuando lleguemos a un ángulo de 0, no van a marcar exactamente lo mismo ambos tubos, sino que cuando marquen exactamente lo mismo, va a ser en un ángulo ligeramente positivo, quizás 3 grados, una cosa así. Entonces, ya sea que lo hagamos una sola vez en un solo sentido y después ajustemos la curva para que pase justo por el origen, o nuevamente lo hacemos en el sentido opuesto también y trabajamos con el promedio de ambas lecturas. Y como les decía, bueno, esto sería en el eje de cabeceo, pues en el eje de guiñada sería justo lo mismo. Entonces, bueno, este es el tipo más sencillo de guiñómetro. Hay otro que tiene los tubos, adelante.
los tubos doblados de esta forma. Entonces, es el mismo funcionamiento. Esto tiene la ventaja de que se pueden usar en lugar de, bueno, en lugar de 2 tubos se pueden usar 4 tubos, de suerte tal que también en el eje de guiñada propiamente podríamos estar midiendo. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Adicionalmente, hay algunos guiñómetros que son esféricos, es decir, en una esfera están perforadas las tomas, pero el funcionamiento es muy similar a los anteriores. ¿No hay preguntas hasta aquí? ¿De qué forma se les ocurre que se podría aplicar el guiñómetro para algo que no sea la medición de la calidad del flujo, es decir, la uniformidad direccional del viento? ¿De qué otra forma podríamos utilizar un guiñómetro? ¿Para qué otra cosa nos serviría? ¿Qué se les ocurre? ¿No les interesaría usarla en ninguna otra aplicación? Por ejemplo, para lo de, ¿cómo se llaman? Los que generan energía eólica. ¿Generadores eólicos? ¿Y de qué forma lo utilizarías ahí? Por ejemplo, poner uno para que detecte, digamos, la incidencia correcta del viento y así se mueva el generador y produzca más energía o sea más eficiente, no sé. Ok, déjame pensar. Puede ser que tengas razón, pero ¿estás pensando en un generador de eje vertical o de eje horizontal? Ah, vertical. Vertical. Si el eje es vertical, no se supone que independientemente del ángulo con el que llega el viento, debe girar justo igual. ¿Qué opinas? Evidentemente, si te estás refiriendo a un ángulo respecto al horizontal, entonces sí, vamos, no sería igual que llegue absolutamente horizontal o que llegue con ciertos ángulos, ¿cierto? Pero en cuanto a, digamos, al azimut, debería funcionar igual, independientemente de la dirección del viento. ¿No crees? Bueno, sí. Ahora, en caso de que fuera uno de eje horizontal, ¿será importante la dirección del viento? ¿O sería fácil diseñar algo para que se alinee de la manera más perfecta y de manera automática hacia el viento, como una veleta? ¿Qué opinas? Sí, ¿no? Bueno, como dijo, una veleta como de barco. Ok, una veleta de barco. Ok. Las veletas no necesariamente están en los barcos, pero una veleta es simplemente algo con un eje vertical que permita girar y una aleta en la parte de atrás para que se autoalinee de manera natural hacia el viento. Pero bueno, volviendo al anterior,
¿En qué otra cosa podríamos aplicar que no sea medir la calidad del flujo? Estos instrumentos llamados guiñómetros. ¿No se les ocurre nada en donde pudiera ser importante eso? Por ejemplo, no sé si en alguna materia vieron algo similar a esto, pero ¿cómo se escoge el ángulo de incidencia del empenaje vertical en un avión? ¿Qué cosas son relevantes? ¿O qué parámetros intervienen para decidir cuál va a ser el ángulo de incidencia correcto del empenaje horizontal? ¿Hicieron alguna vez algún ejercicio como de estabilidad estática en el avión? En ninguna materia se ve eso ya. En sistemas, pero yo no vi problemas de esos. ¿Sistemas? Ok. Sí, de control, creo. Sistemas de control, ok. ¿Quién da esa Dinámica de materia? vuelo. ¿Qué maestro? ¿Mecánica de vuelo? Dinámica de vuelo, sí, debe ser. En dinámica de vuelo. ¿Y si hicieron algún problema similar a ello? Quizás no necesariamente obtener el ángulo de incidencia del empenaje, pero sí debe o debería haberse visto, creo yo, algún problema o algo similar en donde el ángulo de incidencia sea un parámetro involucrado, el ángulo de incidencia del empenaje. A lo mejor teniendo problemas calcularon el área del empenaje o en fin alguna otra cosa o el volumen del empenaje, alguna cosa así. No, no demasiado. Ok. Déjenme pensar cómo plantear esto entonces. Bueno, ¿están de acuerdo en que, digamos, partiendo de la premisa de que el avión está en vuelo recto y nivelado a velocidad y a altitud de crucero, entonces el avión debería ser estable, es decir, bajo esas condiciones el avión no debe tener ningún tipo de giro y aparte ninguna tendencia a subir o a bajar, ¿de acuerdo? Y entonces bajo esa condición se puede, a partir de las ecuaciones de estabilidad, eh, quizás, si se tiene todo lo demás, despejar el ángulo de incidencia del empenaje para, insisto, para no tener ningún tipo de giro y para no ascender ni descender bajo las condiciones de vuelo en crucero, recto y nivelado. Y uno de los parámetros importantes que intervienen en esto es el downwash del ala, el ángulo de desvío de flujo del ala. Es decir, atrás del ala vamos a tener el flujo desviado hacia abajo, que va a ser una de las cosas con las cuales va a tener que intervenir o lidiar el empenaje horizontal. Entonces, imagínense que meten su modelo de avión al túnel de viento, pero sin empenaje. Entonces, más bien lo que hacen en la zona donde estaría el empenaje es un barrido con el guiñómetro para establecer en qué ángulo va a estar llegando el flujo. ¿Se entiende eso? ¿Será importante eso o es una payasada? Ahora, piensen en algo todavía un poquito más sofisticado. ¿Qué tal si el avión no es una configuración convencional, sino que el avión tiene una configuración de canard? Entonces, el canard también va a tener este efecto de desviar el flujo hacia abajo, es decir, su propio downwash,
Pero este flujo desviado va a afectar solo una franja del ala, no el ala completa. Entonces, sobre todo en términos de la estabilidad del avión con Canard, puede ser mucho más difícil. No sé si sepan, pero mm, si calculas medio mal, por así decirlo, la estabilidad en un avión convencional quizás no pasa nada. Pero si calculas ligeramente mal la estabilidad en un avión Canard, lo más seguro es que alguien se mate. Entonces, eh, parte de las dificultades de esto radica precisamente en cómo va a afectar la estela del Canard al flujo sobre el ala. Porque, insisto, no va a afectar a todo el ala, sino nada más una franja del ala. Entonces, nuevamente se podría hacer un barrido de diferentes zonas atrás del Canard para localizar qué franja del ala estaría siendo afectada por este flujo desviado. ¿Qué les parece eso? No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. ¿Todo bien? Ok, déjame ver qué más. Uniformidad de presión dinámica, ¿qué otra cosa? Ok, bueno, ahora, ¿qué tanto afectará el crecimiento de la capa límite sobre las paredes de una sección de prueba cerrada? ¿Qué tan crítico será eso o en realidad no importa? ¿Qué opinan? O en algunos casos sí importa y en otros no. ¿Qué opinan? ¿Habrá la posibilidad de que la capa límite sobre las paredes sea tan gorda o tan enorme que pueda abarcar incluso el modelo? ¿Qué opinan? Más aún, en algunos casos, ¿nos conviene que así sea? En el edificio sí, ¿no? Que abarca la capa límite. En el piso, ok. ¿Y en el techo o en las paredes? Por ejemplo, imagínense un túnel con una sección transversal cuadrada. ¿Será bueno que las puntas del ala de nuestro modelo queden dentro de la capa límite de las paredes? ¿Qué opinan? ¿Eso nos dará una simulación adecuada o realmente es irrelevante? En realidad sí afectaría la cercanía de la capa límite de las paredes con las puntas del ala del avión, pero no solo eso, sino que también casi garantizado, si las puntas del ala están tan cerca de las paredes como para interactuar con la capa límite de las paredes, quiere decir que además, por default, los vórtices de punta de ala no se estarían desarrollando de manera normal.
Los vórtices de punta de ala, además, incluso si no existiera la capa límite, estarían interactuando con las paredes del túnel. Entonces también la simulación sería bastante pobre. Nada más para que le tanteen, más o menos, la envergadura de un modelo no debe sobrepasar el 80% del ancho del túnel, porque si no los vórtices de punta de ala no se desarrollan de manera natural. ¿Qué les parece eso? Entonces, bueno, volviendo a lo de la capa límite, imagínense lo siguiente. Imagínense que tenemos un túnel de viento con sección de prueba cerrada y tenemos un modelo de alguna cosa y entonces está creciendo la capa límite sobre las paredes del túnel. De suerte tal que, bueno, esto sería el espesor de la capa límite y esto de aquí sería el chorro libre y aquí tenemos un modelo. ¿De qué forma creen que nos afecte eso? Ahí el modelo no está interactuando propiamente con la capa límite, pero de todos modos ¿será correcto esto o habrá algún tipo de perturbación? El flujo se acelera, ¿no? Ahí. Correcto, el flujo se va a acelerar hacia atrás. Dado que el chorro libre se está estrechando, el flujo hacia atrás se va a acelerar. ¿Y qué va a pasar con la presión estática? ¿Qué pasa con la sección estática conforme nos colocamos más atrás de la sección de pruebas? Si la velocidad se incrementa, la presión que hace. Va a disminuir, ¿cierto? La presión estática va a ser cada vez más pequeña hacia acá. Esta presión estática disminuida lo que va a ser interactuar con cada una de las rebanadas transversales del modelo y esta presión estática entonces va a jalar hacia atrás a cada una de las rebanadas transversales del modelo y entonces vamos a tener un incremento en el coeficiente de resistencia. Todo este efecto de crecimiento de capa límite, aceleración del flujo hacia atrás, disminución de la presión estática y el incremento en el coeficiente de resistencia se llama flotación horizontal. ¿Se entiende? ¿Cómo se imaginan que podamos compensar eso? ¿Cómo podremos compensar o disminuir ese efecto de flotación horizontal? ¿O cómo lo compensamos una vez que se presente? ¿Qué recomendarían ustedes? Por ejemplo, desde el mismo diseño del túnel, ¿qué recomendarían ustedes? Adelantar la zona de prueba. Adelantar la zona de prueba, es decir, por ejemplo, que ahora el modelo esté más adelante. Sí. Ok.
Pudiera ser. ¿Qué tal si en todo lo anterior del túnel no has tenido el espacio suficiente para estabilizar bien el flujo? Entonces, a lo mejor estarías en una zona precisamente con menos uniformidad direccional o impresión dinámica o en lo que sea. Em, pero bueno, pudiera ser una opción. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Alguna otra opción que se les ocurre? Bueno, se puede hacer ligeramente divergente el ángulo de las paredes del túnel para compensar eso. Obviamente aquí exageré, pero bueno, es básicamente la idea. Ahora, si uno tiene paredes divergentes, operativamente puede ser complicado en términos del proceso de colocación de modelos. Ayuda mucho tener una superficie horizontal como referencia para darle el ángulo de cabeceo adecuado al modelo. Si tienes paredes divergentes puede ser muy complicado. ¿Qué otra opción hay? Bueno, las paredes pueden ser paralelas, pero podemos colocar chaflanes de diferentes tamaños. Es decir, el túnel no va a ser exactamente con una sección transversal cuadrada o rectangular o lo que sea, sino más bien un octágono. Entonces, en la parte frontal tenemos unos chaflanes de cierto tamaño y hacia la salida de la sección de pruebas tenemos unos chaflanes más pequeños, de suerte tal que, bueno, hagan de cuenta que veo la sección de pruebas en la parte frontal, sería esto, y estos serían los chaflanes que son muy grandes, pero hacia atrás tenemos chaflanes más pequeños y la variación de la longitud del chaflán es lineal para producir esto. Entonces, con esto es como si tuviéramos mayor área hacia la salida de la sección de pruebas. O sea, como este mismo efecto, solo que sin divergencia. ¿Qué les parece eso? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Entonces, bueno, ajá. ¿Alguien iba a preguntar algo? Bueno, una forma de compensar la flotación horizontal es midiendo la variación de la presión estática a lo largo de la longitud ocupada por nuestro modelo. Eso se llama gradiente de presión estática longitudinal. De hecho, más que medir presiones estáticas, lo que se mide más bien
es la variación del coeficiente de presión desde aquí hasta acá. Y si eso es relativamente moderado, se puede compensar matemáticamente. ¿De acuerdo? Se puede aplicar una especie de fórmula empírica o semiempírica para estimar el valor de esto, o sea, del incremento en el coeficiente de resistencia. Y después al valor leído o obtenido con la balanza aerodinámica se le resta precisamente lo que calculemos de esto, para tener un valor más preciso del coeficiente de resistencia más parecido a la realidad, pues. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Desde luego, posteriormente vamos a ver esas fórmulas para compensar. Exacto, lo tiene el túnel beige, así es. Sí, de hecho, el túnel blanco también debería tenerlo, pero no lo tiene. El túnel blanco debería tener muchas cosas que no tienen. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? De hecho, en el túnel beige, seguramente los chaflanes fueron diseñados para compensar, pero a nivel del mar. En la altura de la Ciudad de México quizás quedó un poco sobrecompensado. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? Profesor, yo tengo una duda, bueno, sobre los estabilizadores horizontales. Bueno, Hola de nuevo. Hace rato había 21 personas. Vamos a esperar un poquito a que lleguen los demás. Y ahorita nos planteas la duda, por favor. O bueno, pensándolo bien, mejor de una vez plantear la duda, que yo vaya pensando una respuesta. sí, por ejemplo, en los empenajes, Ajá. cuando haces, por ejemplo, una escala, el convencional obviamente te va a afectar mucho en el downwash, por el tipo de que tú bueno, que tengas una a la baja o una a la alta. Pero, Correcto. por ejemplo, están los otros empenajes, que son el H, ¿cómo se llama? El V, P. Están con los que son con booms, el de T, pero ¿cuál de esos afectaría menos en la cuestión del downwash? ¿O es también referente al ángulo de incidencia del ala? Tiene que ver con el ángulo de incidencia del ala, tiene que ver con la distancia desde el empenaje hasta el ala, tiene que ver
con, bueno, más que el tipo, vamos, de empenaje horizontal, más bien la posición del empenaje horizontal, em, mientras más, mientras más arriba esté respecto al ala, vas a tener menos afectación. Entonces, un empenaje en T va a estar captando aire más limpio, es decir, va a estar siendo afectado menos por el downwash. Sin embargo, de estas opciones que mencionas, muchas veces el empenaje en H, por ejemplo, tiene que ver más bien con consideraciones del empenaje vertical más que del horizontal. ¿Me explico? Entonces, de repente, el fuselaje puede estorbar demasiado el flujo para que un empenaje vertical en medio del fuselaje pueda ser eficiente, por así decirlo. Sobre todo un timón más que un empenaje. Entonces, por eso quizás conviene ponerle en H. Pero insisto, estas son más bien consideraciones de empenaje vertical. Y en términos del horizontal, bueno, pues mientras más arriba esté respecto al ala, va a ser más eficiente. Déjame ver qué más te puedo decir al respecto. Esta es más bien una anécdota. Hace algunos años, un egresado estaba haciendo su tesis. Su tesis era el diseño conceptual de un avión para 4 pasajeros. Resulta que él quería hacer una tabla de ponderación para escoger el perfil del ala. Sin embargo, su asesor le dijo que no, que para qué hacía eso, que por qué no usaba el perfil GAW. ¿Cuál dijo? GAW2 o 1, no recuerdo. Bueno, uno de los GAW, que porque era el que siempre usaba él, o sea, el asesor. Y entonces, bueno, este perfil resultó muy bueno en todos los rubros, excepto en uno. Resulta que este perfil generaba mucho momento de cabeceo. Y entonces la longitud del fuselaje no daba como para convertirlo en un avión estable. Entonces, incluso el perfil que uses puede ser fundamental en qué tanta superficie de empenaje horizontal vas a requerir o qué tanta distancia del ala al empenaje vas a requerir o una combinación de ambos, o sea, el área del empenaje por la distancia, que es lo que se conoce como volumen del empenaje horizontal. O a lo mejor vas a requerir un ángulo de empenaje horizontal también muy grosero. ¿Qué les parece? Entonces, es una combinación de un montón de factores. ¿Qué otra duda hay? No sé si con eso quedó un poquito más clara el asunto de los empenajes. Ok. Esto lo comenté nada más en función a mi experiencia, lo que he medido. Las veces que he tenido que medir el gradiente de presión estática longitudinal, resulta que hacia la parte de atrás de la sección de pruebas, o mejor dicho, de mi volumen de control, he tenido mayor presión estática que adelante, que en el borde de ataque del volumen de control. Pero quién sabe, quiero decir, a lo mejor tiene que ver con estos chaflanes se diseñan para compensar no necesariamente el espesor de la capa límite, sino más bien el espesor de desplazamiento de la capa límite. Ahora, estoy seguro que más o menos el 80% de ustedes nunca vio el concepto de espesor de desplazamiento. Y a lo mejor los que lo vieron ya se les olvidó qué es, ¿cierto? ¿Quiénes nunca vieron espesor de desplazamiento, a diferencia de espesor de capa límite? ¿Sí recuerdan haber visto algo así?
Ok. Profe. Ok, bueno. Muy bien. Ok, ahorita lo explicamos rápidamente. Esta es una definición, de hecho hay varias. En fin, no encuentro la palabra adecuada y eso va a arruinar todo. Esas se las debo. Les debo las demás, pero ahorita lo explicamos. Esto lo explicamos de una manera entendible. ¿En qué unidades está el gasto básico? ¿Sí se acuerdan? Caudal, volumen sobre tiempo. El volumétrico, volumen sobre tiempo. Pero digamos estrictamente serían kilos por segundo. Pero digamos que son casi equivalentes, ¿no? Imagínense esto, tenemos una pared sólida y tenemos su capa límite. Y tenemos el espesor de capa límite, o sea, delta minúscula. Lo voy a hacer más grande para que sea más fácil. El espesor de desplazamiento va a ser designado con una delta y un asterisco. ¿Por qué demonios es así? No tengo la menor idea, pero bueno. El espesor de capa límite es una delta asterisco. Entonces, vamos a localizar una cierta altura, a la que vamos a llamar precisamente delta asterisco o espesor de desplazamiento. Y esta altura nos va a permitir hacer el siguiente truco. Haz de cuenta que tenemos eso. Espesor de capa límite y espesor de desplazamiento, este pedacito de aquí. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser que vamos a quitar este pedacito de flujo, por así decirlo, y lo vamos a injertar en este pedazo que nos falta para obtener un perfil de velocidades uniforme. Entonces vamos a quitar eso ahí y lo vamos a injertar acá. Digamos que esto va a ser... Esto va a ser la superficie 1. A ver si se alcanza a ver. Y esto, la superficie 2. Y la superficie 1 va a ser igual a la superficie 2. A ver si se alcanza a ver.
Entonces, este pedacito de aquí va a ser la superficie 1. Todo esto así. Y la vamos a quitar y la vamos a injertar aquí, dado que esta superficie aquí y esta de acá son iguales. Y entonces lo que vamos a poder hacer va a ser, esto va a equivaler en términos al menos del gasto másico. Ahora va a ser como si tuviéramos un perfil uniforme de velocidad, pero si la superficie es sólida, lo hubiéramos desplazado hacia arriba en una altura que es precisamente igual al espesor de desplazamiento. ¿Qué les parece? Entonces, precisamente para compensar el ángulo de divergencia en el túnel o el tamaño de los chaflanes o lo que sea, más bien hay que usar esta cosa. El espesor de desplazamiento y no necesariamente de manera directa el espesor de la capa límite. Entonces, dado que estamos a una altitud como de 2.300 metros, es posible que siendo un aire no tan denso, etcétera, también el tamaño de la capa límite sea diferente, o es definitivo, va a ser diferente a lo que se mediría a nivel del mar. Y por tanto, si los chaflanes fueron diseñados para compensar el espesor de desplazamiento a nivel del mar, a lo mejor a la altura de la Ciudad de México quedaron sobrecompensados. Pero bueno, es una conjetura, en realidad no he intentado analizarlo a profundidad. De hecho, no se me había ocurrido apenas hasta ahorita que es necesario analizar eso a profundidad, aunque sea nada más por salir de dudas. ¿Qué les parece? ¿Se entendió lo que es el espesor de desplazamiento? ¿Alguna duda sobre flotación horizontal y demás? Ok, muy bien. Gracias, Jonathan. ¿Alguien? ¿Alguien? Sí, ok, bueno. Entonces, como les decía, posiblemente vamos a ver algunas fórmulas que nos ayuden a compensar esas cosas en caso de que sí se presenten. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver otra cuestión, también con vías a que posteriormente también ya le echemos algún tipo de fórmula para compensar otro tipo de cosas. Y es que estas otras cosas son bastante bizarras también. Traten de pensar en lo siguiente. Viendo la sección de pruebas de manera transversal, es decir, frontalmente o desde atrás, pero de manera transversal, el área transversal ocupada por el modelo va a tener o va a estar ocupando un cierto porcentaje del área transversal disponible en el túnel de viento. ¿De acuerdo? Si el modelo es demasiado grande, es decir, si el área transversal de nuestro modelo es demasiado grande con respecto al área transversal del túnel, vamos a tener algunas afectaciones, sobre todo en la presión dinámica. Ahorita vamos a aclarar eso. Ahora, más o menos, ¿qué porcentaje de... esto se llama bloqueo sólido, de manera más específica. Es decir, la relación de áreas entre el área transversal del modelo y el área
disponible en la sección de pruebas. Más o menos, ¿para cuánto les gusta que podamos bloquear de manera segura o cómoda la sección de pruebas? ¿Qué tan grande puede ser el modelo respecto al área transversal de la sección de pruebas? ¿Qué opinan? ¿Cómo para cuánto les gusta? 50%. 50%, ok. No sé por qué, pero estaba casi seguro de que alguien iba a decir 50%. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra sugerencia? ¿Todos se sienten cómodos con ese 50%? Ah, rayos. Ok. De manera consistente, los autores mencionan esto. Por ahí de 7%. Entonces, esto nos obliga a que los modelos sean sumamente pequeños. Diablos, no dice porcentaje. Bueno, es porcentaje máximo. ¿Qué les parece? Más o menos 7%. A veces los que son como muy laxos se van hasta el 10%. ¿Por qué creen que esto sea así o de qué forma nos afecta? Bueno, imagínense que en la sección de pruebas hicimos la calibración, como en la práctica 1, y entonces, en función de esa calibración o esa obtención de constante de correlación, a lo mejor estamos pensando que nuestro flujo tiene esta velocidad. Pero si nuestro modelo es demasiado grande, entonces en algunas zonas el flujo se va a tener que incrementar de una manera bastante grosera. Ajá, esto comparado con esto, ¿ok? Y entonces, si nosotros nos estábamos confiando en la presión diferencial de referencia para calcular los coeficientes, ahora resulta que el modelo va a estar interactuando con un flujo muchísimo, muchísimo más rápido. Y entonces los coeficientes van a ser distorsionados. ¿Qué les parece eso? Entonces, por eso se recomienda más o menos un 7%. De hecho, si el bloqueo o el porcentaje de bloqueo sólido está entre un 7.5 o más o menos entre un 7%, mejor dicho, si está entre 0 y 5%, no hay que compensar de ninguna forma. Vamos, no vamos a tener ninguna afectación. Si está entre un 5% y un 7 más o menos por ciento, o quizás, como dicen algunos autores, hasta un 10% de bloqueo sólido, hay que aplicar algunas compensaciones matemáticas también. Y si está más de 10% o de 7.5, digamos que la simulación ya no va a ser tan buena. ¿Qué les parece? Eso es una locura, ¿no?
Ahora, además piensen en esto. Por consideraciones de bloqueo, necesitaríamos el modelo más pequeño posible dentro de la sección de pruebas. Pero por consideraciones de número de Reynolds, necesitamos que el modelo sea lo más grande posible. ¿Qué les parece? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Ahora, adicionalmente, y regresándonos un poco a lo que vemos de la flotación horizontal, resulta que también existe una cosa que se llama flotación de la estela. Imagínense el mismo efecto que platicamos de la flotación horizontal, solo que aplicada a este volumen de aire llamado estela. Entonces también hay una flotación de estela y adicionalmente existe también un bloqueo de la estela. ¿Qué les parece? Entonces también la estela podría no expandirse de manera natural si el modelo es demasiado grande dentro de la sección de pruebas. ¿Cómo ven? Todas estas cosas complican mucho, como les decía, y haciendo nuevamente una alusión al tercer mundo. Si no tienes un túnel de viento adecuado, es decir, suficientemente grande, suficientemente rápido y suficientemente perfecto el flujo, entonces tienes que batallar mucho para tratar de hacer que muchos de estos parámetros casen lo mejor posible. Entonces, a veces, el mismo arte de calcular la escala de un modelo para el túnel de viento puede ya ser trabajoso o puede ser como muy, ¿cómo decirlo? Como rebuscado, como barroco, como un procedimiento en sí, algo laborioso. Pero bueno, también en alguna clase posterior intentaremos plantear más o menos cómo se podría hacer ese proceso. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, si no tienen inconveniente, dejamos la clase hasta aquí y continuamos el miércoles. Es una pena que siga descompuesta la subestación en Necia, pero bueno, ojalá en algunos días esté resuelto esto y ya podamos empezar a hacer las prácticas. ¿Sale? Sale, profesor. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. A Mauri, muchas gracias. ¿De qué, profe? Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Que esté bien. Nos vemos, profe. Bye.